Anuario Bíblico. 22 de abril. David perdona la vida a Saúl en Zif. Primera de Samuel 26, 1 al 25. Ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibeá para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, que tiene vista a Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. Entonces David preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Yo voy contigo. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. No lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: ¡Despiértate, Abner! ¿Quién es? preguntó Abner. Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Saúl reconoció la voz de David y gritó: ¿Eres tú, David, hijo mío? Y David contestó: Sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó: He pecado, hijo mío. Vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy
equivocado! Aquí está su lanza, oh rey. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder. Porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya. Que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: ¡Bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío! Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. David entre los filisteos. Primera de Samuel 27, 1 al 7. Pero David seguía pensando: algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces, Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis: si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo, en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá, y vivieron allí entre los filisteos 1 año y 4 meses. Hombres valientes se unen a David en Siclag. Primera de Crónicas 12, 1 al 7. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Semá, de Gibeá. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet; Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabad de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Aruf, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Incursiones de David con sus hombres de guerra y Saúl y la adivina de Endor. Primera de Samuel 27, 8 al 28, 25. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los gesureos, a los jersitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy? Y David respondía:
Atacamos al sur de Judá, a los jerameelitas y a los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba: a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después, Aquis le dijo a David: te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente, la mujer dijo: bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: ¡Oh! ¡Me engañó! ¡Usted es Saúl! No tengas miedo. ¿Qué es lo que ves? Veo a un dios subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Es un hombre anciano, envuelto en un manto. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Porque estoy en graves dificultades. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor
te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana, tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo. Cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente cedió, se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando a un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros, y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Los filisteos desconfían de David. Primera de Samuel 29, 1 al 11. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec, y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? ¡Hebreos! Y Aquis les dijo: Este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años, y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste. No puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que Aquis finalmente mandó traer a David y le dijo: Juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquis insistió: En lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Hombres valientes de la tribu de Manasés se pasan a David. Primera de Crónicas 12, 19 al 22. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl.
Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag: Adnas, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios.